Cálculo de elementos desconocidos en triángulos rectángulos. Supongamos que tienes un triángulo como el que se muestra en esta figura. Es decir, vas a tener un triángulo con dos ángulos cuyas magnitudes desconoces, o bueno, en este caso sí conocemos una magnitud, pero puedes también tener el caso de no conocer la magnitud de los ángulos y puedes conocer uno o dos lados. En este caso, no solamente tenemos dos datos, el valor del ángulo alfa, que es el que está aquí, y el valor de este lado, es decir, el valor de este lado del triángulo, que según esta construcción nos indica que es de 21.2 metros. Cuando tú quieres calcular los lados que te faltan en un triángulo rectángulo, es muy importante que cuentes con por lo menos dos datos adicionales al que ya sabes que este es un ángulo de 90 grados. Es importante que cuentes con dos datos. Eso sería un primer tip que te puede ayudar a identificar la forma ideal de resolver el problema. Por ejemplo, puedes tener dos lados y que solamente calcules el lado que te falta y en su defecto, bueno, según lo que te den, pues en este caso los dos valores de los ángulos. Puede ser que dispongas, como es en este caso, de un ángulo y del valor de un lado y que a partir de ello puedas calcular los dos lados restantes y el ángulo que tampoco conoces su magnitud, que es el caso que vamos a resolver a continuación. Entonces es muy importante que tengas presente que necesitas dos lados, dos datos, es decir, puede ser dos lados o un lado y un ángulo, como es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces fíjate muy bien. Tenemos que calcular lo que nos falta. De los datos que tenemos aquí, puedes ponerles letras, es indistinto en dónde se las pongas. Yo, por ejemplo, voy a decir que este es el lado A, que este es el lado B, que este es el lado C, y bueno, los valores de los ángulos que ya están. Generalmente yo te voy a sugerir que hagas lo siguiente, es una sugerencia, no es como que obligatorio que tengas que hacerlo, es una sugerencia, te puede ayudar a pues tener un poquito más de control de la información que estás manejando en los problemas que vas a resolver. Entonces, por ejemplo, yo sé que conozco el valor del lado A, que en este caso es de 21.2 metros. Desconozco el valor del lado B, hay que calcularlo. También desconocemos el valor del lado C, no lo conocemos, también hay que calcularlo. Y, por ejemplo, de los ángulos, que son dos, porque ya sabemos que uno vale 90, del ángulo alfa sabemos que tiene una magnitud de 37.5 grados y queremos calcular, en este caso, el ángulo beta. No conocemos cuál es su valor. Bien, si tú quisieras, por ejemplo, calcular B y C, y tú dijeras, bueno, pues lo primero que me viene a la mente es aplicar el teorema de Pitágoras, porque yo sé que el teorema de Pitágoras se usa para encontrar los valores de los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, pues aquí te tengo una mala noticia. Para que puedas aplicar el teorema de Pitágoras, pues necesitas por lo menos conocer dos lados, ya sea los dos catetos, según esto, o en su defecto un lado o en un cateto y la hipotenusa, algo como esto, o este que está aquí. Y como no tienes dos lados, pues entonces vamos a tener que recurrir a otra cosa. ¿A qué podemos recurrir? Por ejemplo, sabemos que este ángulo de aquí vale 37.5 y a partir de ello podemos conocer el valor de este lado o de este lado que está aquí a partir también del valor del lado que sí conocemos. Depende cuál quieras tomar. Es decir, podemos tener, en este caso, voy a ponerlo con otro color, el ángulo alfa. Ahorita vamos a indicar qué razón trigonométrica nos conviene usar. Si tú ocupas el lado B, o sea, si lo que quieres calcular es el lado B, a partir del ángulo alfa y del lado A, fíjate bien que tienes cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es una opción. Puedes calcular el lado C. El lado C es la hipotenusa. Tendrías entonces que usar a la hipotenusa y al cateto adyacente. Eso sería otra razón trigonométrica. Entonces, tip, cuando tú quieras conocer el valor de un lado y no puedas ser a partir del teorema de Pitágoras, entonces lo puedes calcular a partir de razones trigonométricas. Voy a hacerlo con los elementos que habíamos mencionado primeramente, es decir, a partir de este ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Eso significa que va a ser una tangente. Entonces, en este caso, voy a tener tangente de ángulo alfa. Tangente de ángulo alfa
vamos a tener cateto opuesto, ¿sí? Que sería en este caso el lado B, sobre cateto adyacente, que sería en este caso el lado A. Sustituyo con los datos que sí conozco. Tangente de, sabemos que el ángulo alfa vale 37.5 grados, entonces aquí vamos a poner 37.5 grados. Va a ser igual a el lado B, que no conozco, entonces lo dejamos así, indicado, sobre el valor del lado A, que sí sabemos cuánto vale, que es 21.2 metros. Ahora, nosotros queremos calcular en este caso el valor del lado B. Por lo tanto, hay que dejarlo solo. Para dejar solo o para despejar en este caso, pues vamos a quitar los 21.2 que nos estorban. Y eso lo vamos a hacer a partir de una multiplicación. Es decir, aquí vamos a multiplicar por 21.2 metros para que estos dos se simplifiquen, pero si multiplico de un lado, pues también lo hago del otro. Entonces aquí vamos a multiplicar por 21.2 metros. Lo que aplicas de un lado también lo tienes que aplicar del otro. Entonces ya quedamos que estos dos se convierten en un 1, de modo que nos va a quedar la operación de 21.2 metros por la tangente de 37.5 grados es igual al valor del lado B. Lo puedes dejar de esa forma, que es válido, o en su defecto lo puedes cambiar de esta manera, ¿sale? Eso también es válido, obviamente con el signo de igual, pues lo pasamos de este lado, ¿no? Pero es válido, es decir, a esto le llamamos transposición de términos. Cuando cambias todo al mismo tiempo de lugar, pues simple y sencillamente lo único que haces es como invertir todo, ¿no? Voltear todo, entonces no se afecta absolutamente nada. Entonces vamos a ver cuánto valdría aproximadamente el lado B. Y digo aproximadamente porque obviamente aquí vamos a considerar solamente unos cuantos decimales. Entonces literalmente vamos a poner todo esto en la calculadora. Vamos a poner 21.2, sin poner los metros, por, en este caso, la tangente de 37.5 grados. No vamos a poner la bolita de los grados porque estamos trabajando con degrees, es decir, con el sistema sexagesimal. Entonces, resultado del ángulo B mide aproximadamente 16.26. Vamos a truncar, no vamos a redondear, ¿sale? En todos estos videos hemos estado truncando, entonces se queda en 16.26 y la unidad en este caso serían metros. ¿Por qué? Porque estamos calculando distancia en este caso. Recuerda, las razones trigonométricas carecen de una unidad, por esa razón el resultado se va a quedar en metros. Entonces el valor de B ya lo calculamos también y sería de aproximadamente 16.26 metros. Ahora vamos a calcular el valor de C. Cuando ya tienes A y B, puedes calcular C a partir del teorema de Pitágoras, es una opción, pero también puedes hacerlo a partir de razones trigonométricas y quizás pueda resultar un poquito más fácil ese procedimiento, depende de cómo lo quieras. Lo voy a resolver de ambas formas para que te des cuenta de que deberíamos de llegar en esencia a lo mismo, con una mínima variación según los decimales que tomemos. Entonces, lo voy a hacer primero a partir de razones trigonométricas. Nuevamente, voy a hacerlo a partir del ángulo alfa que ya conocemos. Si consideramos que C es la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente, entonces la razón trigonométrica que involucra el cateto adyacente y la hipotenusa sería el coseno. Entonces en este caso vamos a poner coseno del ángulo alfa es igual a el cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, que en este caso sería C. Sustituimos los datos que sí conocemos. Alfa vale 37.5 grados y eso sería igual a lo que vale A, que en este caso serían 21.2 metros sobre el valor de C que no conocemos. En este caso lo que nosotros queremos encontrar es a C y C en este momento se encuentra en el denominador. Queremos que no esté, por ejemplo, de ese lado. Simple y sencillamente no quiero que esté ahí, entonces lo voy a quitar de ahí con la operación inversa, que en este caso es multiplicación, pero si multiplico de un lado, pues también multiplico del lado de acá. Eso quiere decir que estos dos se van a simplificar. Por lo tanto, me voy a quedar con C, que multiplica a coseno 37.5 grados es igual a 21.2 metros. Ahora bien, este coseno que está aquí,
nos estorba para que la C se quede sola. Entonces lo vamos a quitar con la operación inversa. Si ahí está multiplicando, pues lo quitamos con una división. Coseno de 37.5 grados, pero si afectamos a un lado, pues también lo afectamos del otro lado, 37.5 grados. Eso significa que estos dos se convierten en un 1 y finalmente la expresión que nos va a quedar es que C es igual a 21.2 metros sobre el coseno de 37.5 grados. Eso nos daría un resultado aproximado de, entonces vamos a hacer la operación, 21.2 entre el coseno de 37.5 grados. Es decir, la hipotenusa tendría un valor aproximado de 26.72 metros. ¿Tiene congruencia lo que acabamos de encontrar? Según lo que conocemos del teorema de Pitágoras, y que puedes consultar ese video también de teorema de Pitágoras, según lo que conocemos, la hipotenusa siempre debe ser más grande que los catetos. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Entonces, pues sí tiene sentido lo que calculamos, que estos sean más pequeños que el valor de la hipotenusa. Te dije que te iba a comprobar que efectivamente ese es el valor si lo hacemos también a partir del teorema de Pitágoras. Entonces lo voy a hacer en la calculadora, ya no lo voy a indicar aquí, pero recuerda, si nosotros conocemos los valores de los dos catetos, simple y sencillamente lo único que tenemos que hacer es elevar cada uno de esos valores al cuadrado y sumarlos y a su resultado sacarle raíz cuadrada. Lo puedes hacer en un solo paso haciéndolo de la siguiente forma. Entonces vamos a poner el primer cateto, 21.2 elevado al cuadrado, más el siguiente cateto, 16.26, que también vamos a elevar al cuadrado, y el resultado de todo esto nos da un número que se ve un poco raro, pero con la tecla de SD podemos ponerlo en forma decimal. Y como te podrás dar cuenta, te da un resultado aproximado de 26.7175, que en esencia solamente tiene una variación, si te das cuenta, en lo que es este 2 que está aquí. 26.7 sería un resultado válido, considerando también si lo haces con el teorema de Pitágoras, que es lo que acabamos de mostrar aquí en la calculadora. Bien, lo último que nos falta para este pequeño ejercicio pues es calcular el valor del ángulo beta. Ese está súper sencillo. Si tú ya conoces el valor de un ángulo, calcular el otro ángulo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ya por definición de triángulo rectángulo sabemos que este ángulo de aquí vale 90 grados. Y si recordamos que una propiedad de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos, independientemente del tipo de ángulo que sea, siempre va a ser de 180 grados, entonces sabemos que la suma de alfa más beta siempre va a ser de 90 grados. Es decir, los otros dos ángulos siempre van a ser complementarios. Por ello, si nosotros queremos calcular el valor de beta, lo único que tenemos que hacer es a 90 grados, le vamos a quitar el ángulo que sí conocemos, es decir, el de 37.5 grados. Por lo tanto, hacemos la operación, también un valor aproximado, a 90, le vamos a quitar 37.5 y el resultado sería de 52.5 grados. Eso valdría el ángulo beta, es decir, este ángulo que está aquí valdría 52.5 grados. Y lo podemos incluso indicar aquí en donde estábamos poniendo todos los datos que nos faltaban. 52.5 grados. Y así hemos concluido este pequeño ejercicio. Es, insisto, la única forma o la única configuración, si así lo quieres llamar, en la que puede aparecerte un problema con triángulos rectángulos. La respuesta es no. Algo que debes de tener presente es que en los problemas de aplicación, este no es un problema de aplicación, este simple y sencillamente es un ejercicio en donde pusimos en práctica todo, es decir, calcular todo lo que nos falta. En un problema de aplicación únicamente tienes que calcular lo que se te pide, no es necesario que estés calculando todo. A veces va a ser necesario que calcules cosas para que puedas pasar a lo que sí se te está pidiendo. Pero vamos a pasar ahora a otro ejemplo que también se resuelve a partir de razones trigonométricas. Ahora no te dan el triángulo, pero te dan la razón trigonométrica y, bueno, de qué ángulo y cuántos serían los valores de sus lados. En este caso yo te recomiendo que hagas la construcción geométrica de un triangulito para apoyarte. Es indistinto, totalmente indistinto cómo lo construyes. Simple y sencillamente aquí la idea
es que tú puedas ubicar los elementos y a partir de ello, en todo caso, puedas determinar qué es lo que te hace falta. Entonces, por ejemplo, aquí yo dibujo un triángulo rectángulo. Es indistinto si van a cuadrar los valores o no. Repito, solo lo estamos haciendo a fin de ilustrarnos qué es lo que queremos. Ahora, ubica el ángulo alfa donde quieras. Vamos a suponer que yo lo quiero poner acá abajito, al ángulo alfa. Ahora, una vez que ya ubicaste el ángulo alfa donde tú quieras, partiendo de la razón trigonométrica que te están indicando, vas a ubicar estos elementos. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso quiere decir que el lado que está enfrente del ángulo alfa, es decir, este que está aquí, va a medir 9.18 metros. Entonces aquí vamos a poner 9.18 metros. Y que el ángulo, el cateto adyacente, es decir, el lado que está a un lado del ángulo, es decir, el que toca al ángulo, va a medir entonces 14.3 metros. 14.3 metros. Tenemos que calcular entonces qué nos falta. Bueno, pues nos falta calcular este valor de este ángulo. También nos falta calcular el ángulo alfa porque tampoco sabemos, es decir, aquí vamos a poner que este es beta. Supongamos que este es A, supongamos que este es B y supongamos que esto de aquí sería C. Es un decir, sale solo por ponerle nombre para saber qué tenemos que calcular. Entonces, nuevamente podemos hacer un listado, insisto, es una sugerencia, no es obligatorio que lo hagas siempre, pero hacemos un listado de lo que sí conocemos y de lo que nos falta. Entonces, de lados, conocemos el lado A que vale 9.18 metros, conocemos el valor del lado B de 14.3 metros, no conocemos el valor de la hipotenusa, hay que calcularlo, no conocemos el valor de alfa, hay que calcularlo y tampoco conocemos el valor de beta, también hay que calcularlo. Como lo mencionaba hace un momento, para que puedas resolver un triángulo rectángulo para encontrarle lo que le falta, siempre va a ser necesario que tengas dos datos. En el ejemplo anterior era un lado y un ángulo. En este caso tú posees dos lados. Puedes calcular este lado a partir de una razón trigonométrica, pero aquí debes de tener muchísimo cuidado. Lo que hicimos anteriormente lo hicimos porque conocíamos el valor de un ángulo. En este caso no lo conocemos. Entonces aquí sí nos conviene aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, aquí sí nos conviene que para calcular el lado C apliquemos raíz cuadrada de 9.18 al cuadrado más 14.3 al cuadrado. Y entonces, simple y sencillamente, así tal cual lo voy a meter en la calculadora, literalmente, voy a poner 9.18 al cuadrado más 14.3 al cuadrado y la hipotenusa tiene un valor de aproximadamente 16.99 metros o centímetros, según sea el caso, pero en este caso tenemos metros. Nunca olvides poner las unidades que se te están dando en el problema o en el ejercicio que estés resolviendo. Entonces, el valor de C sería aproximadamente 16.99 metros, lo indicamos en nuestro listado, 16.99 metros, es un valor aproximado. Ahora, supongamos que queremos calcular el valor de alfa y de beta, perdón. No podemos estar poniendo aquí valores arbitrarios, como que yo diga, pues yo creo que este vale como 35 y este lo que resta. No, no podemos hacer eso, porque de hecho podemos partir de esta razón trigonométrica que tenemos en la parte de arriba. En otro video te explico cómo calcular el valor del ángulo, lo puedes checar en el video que se llama obtención o cálculo de ángulos a partir de razones trigonométricas. Cuando nosotros queremos calcular un ángulo, es decir, la magnitud de un ángulo a partir de una razón, tenemos que aplicar arcos, es decir, vamos a tener tangente de alfa es igual a 9.18 sobre 14.3. Pero lo que vamos a hacer es entonces aplicar la tangente inversa, es decir, alfa es igual a tangente o arco tangente, que sería tangente a la menos 1, porque así aparece también en la calculadora, de 9.18 sobre 14.3. Entonces, literalmente, esta es la operación que vamos a hacer. Vamos a ponerlo como tal en la calculadora para ver de cuánto es aproximadamente el valor de alfa. Entonces vamos a tener, puedes hacer la operación de la división, pero tiene sus pros y sus contras. O sea, primero puedes hacer esta operación y a eso le sacas la tangente inversa, puedes hacerlo, o en su defecto
puedes meterlo de forma directa. Fíjate muy bien las variaciones que puedes tener si haces una u otra cosa. Lo voy a dejar indicado de todos modos para que veas qué es lo que puede pasar. Suponiendo que yo lo dejo así tal cual, como está. Entonces vamos a poner en la calculadora tangente a la -1, siempre tienes que presionar primero la tecla Shift y luego la tangente para que se active. Y vamos a hacer la división, entonces 9.18 entre 14.3. Cerramos. Y el valor de este ángulo sería de aproximadamente 32.69 grados. Eso es haciéndolo así de forma directa. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo quisiera, o sea, cambia en algo el que yo haga primero la división? O sea, por ejemplo, 9.18 entre 14.3, o sea, el resultado es de 0.6419. Si tú truncas, que es lo que normalmente yo hago en mis videos, pues aquí vamos a obtener quizás una ligera variación. Vamos a ver cuál sería esa variación. Por ejemplo, tangente a la -1 de 0.6419. Entonces, como te podrás dar cuenta, aquí en este caso no lo hubo, 32.69 grados también, truncando a 2 decimales el resultado. Entonces aquí afortunadamente no lo hubo, pero existe la posibilidad de que haya una variación quizás en centésimas. Entiéndase por centésimas la segunda cantidad después del punto decimal. Entonces aquí ya conocemos el valor del ángulo alfa, que se pudo calcular a partir de esta misma razón trigonométrica que me dieron. Entonces vamos a poner aquí que alfa es aproximadamente 32.69 grados. ¿Tengo que hacer lo mismo para beta? ¿Aplicar también una razón trigonométrica? Pues sí puedes hacerlo. Si te gusta y lo quieres practicar, quieres intentarlo, adelante, lo puedes hacer. Pero si partimos de lo que aprendimos en el ejemplo anterior, recuerda que alfa y beta son complementarios. Eso quiere decir que para calcular el valor de beta basta con que simple y sencillamente hagas una resta. Es decir, para calcular el valor de beta a 90 grados, le vas a quitar lo que vale alfa, es decir, 32.69 grados. Y entonces beta tendría un valor aproximado de 90 menos 32.69 grados, es decir, de aproximadamente 57.31 grados. Recuerda que como son ángulos, tenemos que ponerle sus unidades. Entonces, pues ya simple y sencillamente completamos aquí que beta tiene un valor aproximado de 57.31 grados. Básicamente con esto también terminamos este ejercicio. Conclusión de lo que acabamos de hacer, una sugerencia, ¿sale? Desde luego no son las únicas formas ni son las mejores, pero son tips que yo te puedo dar para facilitarte el trabajo. Si dispones de un ángulo, el valor de un ángulo y un lado, te conviene calcular los valores de los lados a partir de razones trigonométricas. Pero si tú no conoces los ángulos, pero sí conoces dos lados, entonces calcula el lado que te falta a partir de teorema de Pitágoras y después, con razones trigonométricas, puedes determinar los valores de los ángulos.